Bienvenidos a Frontera Geek. Hace un tiempo les trajimos una breve reseña sobre los aspectos técnicos y el perturbador origen del que consideramos como uno de los mejores exponentes del terror psicológico del séptimo arte, El Ente. Y el día de hoy, en vísperas de Halloween, completamos aquella entrega con la narración de su impactante historia. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. El Ente. Una dramática, controversial y perturbadora historia que, sin necesidad de recurrir a lo monstruoso o grotesco, se convirtió en un film de culto del popular género de horror. Con un guión que fue adaptado a partir de la novela del mismo nombre y por el mismo escritor, The Entity, estrenada en 1982 y conocida en países de habla hispana como El Ente o La Entidad, se destacó en el género de horror gracias a la inverosímil y única historia de la valiente Karla Moran, personaje protagónico interpretado magistralmente por la actriz Barbara Hershey. En nuestro primer video de este film ya recorrimos la historia detrás de su producción, escritura, dirección, una breve reseña de lo que la cinta ofrece al espectador y un aspecto de la película que la hace aún más perturbadora, así que hoy nos centraremos en su historia. ¿Quién es Karla Moran y qué es El Ente? Veámoslo a continuación. Antes de proceder, dejamos en claro que este video no es recomendado para niños. Repito, no es recomendado para niños. Karla Moran es una mujer común buscando superarse, dividiendo su tiempo entre su empleo, nuevos estudios para aumentar sus aspiraciones, su vida familiar a cargo de sus 3 hijos y sus deberes hogareños. Su rutina parece ser inalterable, hasta que una noche aparentemente tranquila, el horror llega a su vida. Mientras Karla se aplica una crema cosmética, una extraña sensación la invade, y es entonces que sufre un fuerte golpe en el rostro, el mismo que solo anticipa un ataque físico más violento e intenso, una transgresión a su intimidad sexual. Terminado el ataque, Karla sale del shock y grita desesperadamente. Sus hijos acuden en su ayuda, y es su hijo mayor Billy quien rápidamente busca al atacante por toda la casa, pero esta estaba cerrada, las puertas trabadas, no había nadie. Ante tal situación, la confundida mujer duda y termina asumiendo que había sido solo una terrible pesadilla. Posteriormente, ya calmada, Karla acuesta a sus hijos y se dispone a descansar, y es en su habitación donde de nuevo experimenta un aterrador episodio, cuando los objetos en sus cómodas comienzan a vibrar y moverse, aumentando su intensidad hasta que toda la habitación tiembla, como si se tratase de un terremoto. Pensando que la vibración se debía a un pesado vehículo que iba en dirección de su casa, Karla sale de la habitación despavorida y va en busca de sus hijos para ponerlos a salvo, subiéndolos al auto y conduciendo lejos de su casa, bajo la mirada de enojo y desconcierto de Billy. Karla y su familia son acogidos por Cindy, su mejor amiga, y pese a estar en un entorno aparentemente seguro, el miedo de Karla continúa haciendo mella. En la mañana siguiente, ambas amigas conversan y se saludan con normalidad, hasta que Karla decide confiarle a Cindy el abuso que había experimentado, aún dudando de sus propias palabras, debido a la ausencia de signos de la intrusión y del atacante. Pese al estrecho lazo de amistad entre ellas, la presencia de su familia en casa de Cindy no era bien vista por su marido, quien, habiendo comenzado una discusión, hace la situación tan evidente que Karla y sus hijos se ven obligados a irse sin decir palabra alguna.
Estando temerosa de volver a casa, Carla decide llevar a sus hijos a la playa a pasar el día, y es recién en la noche que regresan para dormir. Carla entra por delante de sus hijos para explorar, y es en su habitación donde Billy recién puede ver los destrozos causados por el último episodio de acoso paranormal. Es estando todos ellos presentes que un sonido metálico los pone en alerta. Creyendo saber de dónde provenía, Billy sale de la casa y explora los cimientos, descubriendo que el sonido era solo el resultado de empujar una tubería. Pero el misterio se mantenía. ¿Quién empujó la tubería cuando todos ellos estaban en la casa? Más tarde, la desconfiada Carla se hace de un cuchillo y lo pone cerca del sillón donde se disponía a dormir, en su sala. Eso hasta que su amiga Cindy aparece, pidiéndole disculpas por el incómodo momento de la mañana y anunciándole que se quedaría a pasar la noche junto con ella. Carla sigue tensa y a la expectativa de que algo pueda suceder, pero la natural y calmada actitud de Cindy la tranquiliza y convence de acostarse en su cama, aunque el temor hacía que le fuera muy difícil conciliar el sueño. Durante la mañana, Carla sale hacia su trabajo encargándole a Cindy el cuidado de sus hijos. Y sería en el camino que una fuerza invisible toma el control de su automóvil y la conduce contra el tráfico arriesgando su vida, deteniéndose de improviso como si solo de una amenaza se hubiera tratado. Sin saber qué más hacer, Carla recurre a una clínica psicológica gratuita, en donde conoce al Dr. Snyderman, quien después de haber oído su experiencia sobre el abuso y de hacerle algunas otras preguntas adicionales, sospecha que el origen de todo era psicosomático, por lo que le pide hacer algunas pruebas y exámenes de rutina. Al regresar a casa aquella noche, Carla se refugia en el amor de su familia para consolarse y tratar de continuar con su vida. Prepara un baño caliente para intentar relajarse, y es cuando recién comenzaba a hacerlo que las puertas del baño se cierran. Carla entra en alerta y se levanta para tratar de salir, pero la puerta estaba trabada. Y de un momento a otro, el ataque comienza. Carla es dominada y abusada nuevamente, pero en una forma distinta. Segura de que lo que le sucedía provenía de un agente externo, Carla recurre nuevamente al Dr. Snyderman para mostrarle las huellas del ataque, una serie de golpes y moretones que evidenciaban daño físico y desestimaban la teoría de que todo podía haber sido una alucinación. Los moretones en sus tobillos eran aún más preocupantes. Según Carla, sintió como que su atacante no estaba solo, que otros dos seres más pequeños lo ayudaron sujetando sus piernas. Carla reitera que todo lo que tenía en su cuerpo demostraba que el ataque había sido real, y aunque Snyderman no podía negar los notorios signos físicos, nuevamente discute su origen sosteniendo que un estado de histeria podía provocarlos. Sus exámenes no habían dado ningún signo de enfermedad o anomalía, de modo que la única opción posible a sus ojos era la psicológica, su desarrollo emocional. Estando insatisfecha con tal diagnóstico, la temerosa Carla, habiendo decidido no manejar su auto, espera por un taxi para regresar a casa, y es entonces que Snyderman la encuentra, ofreciéndole llevarla él mismo. Ya en su casa, el evidente temor de Carla y su insistencia en que había algo en ella hace que el doctor le pida conocerla. Primero le presenta a Billy, quien trabajaba en un auto en el garaje. Después lo invita a la casa. Le muestra los ambientes en los que había sufrido los ataques, aparentemente normales. Manteniendo su postura respecto a la psicología y su desarrollo emocional, Snyderman le pide que le cuente sobre su infancia y sus hijos, y es así que Carla le revela que en su niñez padeció de abuso, puesto que su padre, un ministro, la tocaba con oscuras intenciones. La adolescente Carla se vio obligada a escapar de su casa, y fue así como conoció a Mario, el padre de su hijo mayor, Billy. Carla perdió a Mario después de una muy corta relación, puesto que él falleció en un accidente de tránsito, dejándola embarazada. Posteriormente conoció a Bob, el padre de sus pequeñas, un hombre que le enseñó muchas cosas, pero que un día simplemente desapareció. Snyderman se muestra sorprendido de ver que pese a la adversidad, Carla era independiente y mantenía unida a su familia. Y es entonces que ella cambia el tema, señalando que si su drama provenía de su mente, iba a cooperar para curarse, pero si no era el caso,
el doctor tendría que ayudarla a enfrentar a su atacante, propuesta que el confiado Snyderman acepta. Tras la llegada de las niñas a la casa, el doctor las saluda y luego opta por retirarse, no sin antes recordarle que al día siguiente tenían una junta médica para evaluar su caso. El doctor se retira y Carla vuelve a sentirse indefensa. Junto a Billy, la mujer celebra a sus pequeñas con postres y comida, y es justo ahí, enfrente de sus hijos, que recibe un golpe que la aparta y comienza un nuevo ataque. Billy intenta ayudar a su madre, pero es apartado violentamente. Carla es abusada frente a los llorosos ojos de sus hijas y el desesperado Billy, quien en un último intento por liberar a su madre de su agresor, hace lo posible por alcanzarla, enfrentando a la entidad y provocando una reacción que hace visible su presencia con extraños arcos voltaicos generados espontáneamente. Carla observa por primera vez un signo de su atacante, y tras recibir las descargas, Billy cae rendido. Al día siguiente, durante la junta médica, Carla les narra lo ocurrido. El ataque que Billy había sufrido la había convencido de que su problema no era psicosomático y mucho menos psicológico, por lo que las teorías médicas y más aún los comentarios que sugerían que su situación era resultado de una reacción a sus propias vivencias comienzan a enfurecerla. Terminada su participación, Carla se retira para recibir a alguien en el aeropuerto, tras lo cual los médicos continúan la reunión. Y pese a que Snyderman se muestra conciliador con su posición debido a la experiencia de sus hijos, el resto de médicos se mofan, insistiendo en que los recurrentes traumas y las pérdidas románticas eran el origen de todos sus supuestos ataques, y que lo demás era simplemente un signo de histeria colectiva. Posteriormente se revela que Carla había pasado la noche con Jerry Anderson, un hombre con el que mantenía una relación pese a la ausencia de este por continuos viajes de trabajo, problema que se hacía más grande y desesperanzador en su situación. Al anochecer, su drama comenzaba nuevamente. Sus niñas dormían. Billy también. Carla se cambia de ropa y se dispone a dormir. En la madrugada, aún mientras estaba dormida, la mujer vuelve a ser acosada, aunque sin violencia, haciendo que incluso sienta placer entre sueños. Pero es al despertar y darse cuenta de lo que ocurría que estalla en llanto y desfoga su ira destruyendo su habitación en un ataque de histeria. Al día siguiente, en la cita con el doctor Snyderman, Carla estaba quebrada, avergonzada por lo que había sucedido, y ante la inverosímil historia, el médico le indica que deberá internarse. Sabiendo que eso no cambiaría nada, Carla se niega a hacerlo, y es entonces que comienza una discusión en la que ella revela haber decidido cooperar con su agresor, a lo que Snyderman responde narrándole su teoría, que ella tenía una fijación sexual con su propio hijo por su parecido con su padre. Furiosa y asqueada, Carla se retira, dejando a Snyderman con la palabra en la boca. Sintiéndose desolada, la mujer va en busca de su mejor amiga, Cindy, quien, sin estar convencida de la versión de Carla, intenta evitar que ella cierre la posibilidad de continuar con un tratamiento. Conversación que es interrumpida por el impertinente esposo de Cindy buscando hacerla sentir incómoda. Ella, sin embargo, le pide que no se preocupe y que se quede en casa para conversar a su regreso. Solo tenían que atender una invitación a una recepción de una boda. Sería tan solo minutos después, estando a solas, que aquel ente que la acechaba comienza a amedrentarla destruyendo violentamente puertas y ventanas. Aún sin haber subido al auto, Cindy y su marido escuchan el estruendo, y mientras Carla se arrastraba e intentaba protegerse, la pareja entra a la casa, atestiguando uno de aquellos feroces ataques hechos por la entidad invisible. Cindy finalmente cae en cuenta de lo que Carla había estado viviendo. Todo era cierto, y ambos lo habían visto. Carla siente por fin un poco de alivio al escuchar aquellas palabras. Por primera vez alguien podía respaldar su historia. Por primera vez sentía que no estaba sola. En la mañana, Cindy y Carla comienzan a buscar medios para solucionar la situación, acudiendo a librerías en busca de libros sobre sucesos sobrenaturales, parapsicología y el efecto poltergeist. Y es durante la búsqueda que coincide con un par de estudiosos de dichos eventos. Tras escuchar su conversación,
Carla los interrumpe revelándoles que ella sufría todos los signos que ellos estudiaban, y pese a no creerle, deciden ir a su casa a investigar. Si bien inicialmente la inspección no arrojó ningún signo que sustentara su historia, de un momento a otro ambos lo experimentaron. Objetos moviéndose solos, un olor fétido y muy desagradable, una experiencia tranquila comparada a la tremenda vibración posterior y la rápida baja de temperatura. Ya convencidos, ambos hombres le piden permiso para instalar en su casa algunos equipos electrónicos, petición que Carla acepta con mucho gusto. Después de instalar cámaras y demás instrumentos de detección, ambos hombres duermen en la misma habitación que ella. Y es entonces que el ente se manifiesta de una manera inusual, como una serie de arcos voltaicos sobre ella, de manera similar a cuando fue enfrentado por Billy. Los aterrorizados hombres discuten sobre qué hacer, y ante la sugerencia de irse y sacar a la mujer de aquel lugar, ella se niega. Algo era diferente, aquel ser estaba débil, no podía tocarla. Los hombres usan sus cámaras para documentar el suceso mientras la desafiante Carla se mofaba de la debilidad de su atacante, el mismo que segundos después simplemente desaparece. Por primera vez en mucho tiempo siente alivio, agradece a Dios por sentirse segura. El fenómeno había sido documentado. Carla y sus nuevos amigos no podían estar más felices. Tras muchas noches de lágrimas y terror, Carla abre las cortinas y despierta a sus hijos para festejar un día común, uno que a sus ojos no podía ser más hermoso. Sería después que ambos científicos presentan sus registros a la directora de su departamento de estudios, la doctora Cooley, quien pese a especializarse en aquel campo, se mostraba incrédula. Eso incluso pese a que un cambio de posición de una de las fotografías revela algo escalofriante, una silueta humanoide en el arco voltaico. Habiendo considerado la situación, la doctora acepta la petición de sus colegas, por lo que su departamento procede a realizar un estudio de mayor magnitud, y es mientras el personal descargaba e instalaba los equipos en la casa de Carla que el Dr. Snyderman llega en su búsqueda. Tras presentarse con los residentes de parapsicología y mofarse de su profesión, Snyderman encuentra a Carla y le pide hablar a solas. Carla estaba notoriamente más animada y vigorosa, y es con ese mismo vigor que rechaza a Snyderman y todos sus intentos de convencerla de continuar un tratamiento psiquiátrico junto a él. El hombre se retira enfurecido, culpa a Billy de cooperar con la histeria de su madre, y luego recurre al director de su departamento, a quien le pide que intervenga para detener los experimentos del personal de la doctora Cooley, aunque dado su estatus como académicos de la universidad, no había nada que pudiera hacer. Aquella noche es la misma doctora Cooley quien conduce el experimento, atestiguando primero una serie de luces y chispazos de origen y naturaleza desconocida, y recién ante los desafiantes gritos de Carla, la entidad revela más de su naturaleza, con amorfas y luminosas imágenes que parecían querer intimidar a los presentes. Atestiguar el fenómeno disipa por completo las dudas de la doctora Cooley, por lo que el siguiente paso era aislar al ente y probar su existencia científicamente. Carla despedía al personal después de la fructífera jornada, y es en ese momento que llega Jerry. Durante su conversación, Carla pasa un tenso momento intentando explicarle lo que sucedía, pero termina evadiendo el tema y se distraen cuando éste le entrega un obsequio para su noche de reencuentro, una provocativa prenda de seda. Es así que Carla vuelve a su habitación para ponérselo mientras Jerry también se preparaba, pero al entrar en la habitación, la ve siendo atacada, dominada, pidiéndole ayuda. Al acercarse, Jerry es apartado violentamente, por lo que toma una silla y la destroza sobre Carla intentando dañar a su atacante invisible, momento en el que Billy aparece y se lanza contra él por su absurda acción. Carla es hospitalizada y examinada por Snyderman, y después de informarle a sus hijos que estaba bien y que se recuperaría, se dirige a Jerry para informarle lo mismo. Su actitud, sin embargo, era muy distinta. Estaba aterrado, no tenía fuerzas para acercarse. Lo que ella enfrentaba era demasiado. Él no podía lidiar con eso. Y después de decirlo, la abandona. En el hospital,
Carla es visitada por la doctora Cooley y su equipo, y ante el terrible acontecimiento, le proponen una peligrosa medida experimental para lidiar con la entidad que la acosaba, y pese al riesgo, ella acepta sin dudarlo. El experimento consistiría en aplicar helio líquido para congelar a la entidad que la atacaba, algo que se sustentaba en que si podía tocarla y mover objetos, poseía masa, algo que podían atacar. Para esto, Carla es introducida a un nuevo hogar temporal, una recreación de su casa construida en un espacio controlado, con cámaras de vigilancia y un lugar de aislamiento específico que la protegería cuando se aplicara el congelante para atrapar a la entidad. Mientras recibía instrucciones, Snyderman aparece en el lugar y tras observar los peligrosos rociadores de congelante, intenta convencerla de parar aquellas actividades señalando que ella necesitaba a alguien que sí se preocupara por ella, alguien con quien tener contacto real, y ese alguien podía ser él. Carla, sin embargo, expresa abiertamente que no tenía ningún interés en tener ese contacto, por lo que el frustrado Snyderman se obliga a sí mismo a irse, pero no sin antes amenazar al equipo con enviarlos a la cárcel si algo llegaba a suceder. Poco después, el experimento es iniciado apagando las luces para brindar el ambiente nocturno a la casa recreada. Y mientras tanto, Snyderman, después de intentar que el director detenga el experimento y siendo incapaz de aceptar que lo dejen fuera del asunto, decide volver al lugar para sacar a Carla aún contra su voluntad. El hombre logra escabullirse e intenta sacarla del lugar a la fuerza, pero es detenido por el personal, y es la misma doctora Cooley quien le ofrece un lugar en la cabina de control para que atestigue lo que estaban por hacer. Y tras la llamada de Cooley para reclamar por la impertinencia de Snyderman, es el mismo director del departamento de psiquiatría quien también asiste al experimento. Carla se mantiene a la expectativa mientras observa los rociadores que teóricamente acabarían con el ente que la atormentaba. La fría brisa, imposible en un ambiente cerrado, revela la cercanía del agresor. Carla se dispone a ir a la zona protegida, pero los rociadores de congelante se activan y comienzan a inundar el lugar. Aquel ser había tomado control del sistema y parecía querer matarla. Carla hace lo posible por evadirlos e intentar sobrevivir, llegando a la zona de protección, pero la continua exposición al congelante destruye los vidrios de aislamiento. Como si buscara demostrarle que no tenía escapatoria, los rociadores se detienen, y sabiendo que era cierto, Carla lo desafía por última vez. Podía hacer lo que quisiera, torturarla, incluso matarla, pero no iba a poseerla. Ella no le pertenecía. En ese momento los tanques de congelante explotan y el químico comienza a inundar la construcción, momento en el que Snyderman baja de la cabina y entra para sacarla de ahí. Ambos logran salir y resbalan cayendo en el suelo, y es desde ahí que atestiguan lo que parecía ser imposible. Un descomunal bloque de hielo se había formado cubriendo al ente invisible. El frío muro comienza a resquebrajarse revelando que el ser estaba luchando por liberarse, hasta que finalmente lo logra. El bloque de hielo explota y sus pedazos comienzan a derretirse. El ente había escapado. Para cuando Snyderman repara en ella, Carla ya se había ido. Finalmente comprendía su gran error. Y en la cabina, mientras tanto, Cooley señalaba que pese a haber perdido a la entidad, tenían al Dr. Weber, una autoridad en psiquiatría, como testigo del evento, el mismo que con gran cinismo comienza a negarlo de inmediato. La batalla de Carla estaba lejos de terminar. Había decidido mudarse, pero tenía algo más que hacer en aquella casa. Los cuartos vacíos la hacían ver aún más tenebrosa. Llegada a lo que alguna vez fue su sala, la puerta de la casa se cierra violentamente y una tenebrosa y monstruosa voz la insulta y le da la bienvenida. Carla entonces fija la mirada en aquella puerta y camina hacia ella. Y es enfrente que se da cuenta que sin miedo, aquel ser dudaba en someterla. Abre la puerta y ve ante sus ojos algo por qué luchar. Billy, sus hijas, su amiga Cindy. Y sin darle importancia a lo que dejaba atrás, abraza todo aquello que tenía en su porvenir.
Finalmente, se narra que la cinta representó un hecho real ocurrido en California en 1976, el mismo que era considerado como uno de los más importantes casos documentados de parapsicología. La verdadera Carla Morán vivía en ese entonces en Texas con sus hijos, y aunque habían disminuido en frecuencia e intensidad, los ataques de El Ente continuaron. Hasta ahí llega la espeluznante historia de Carla Morán en El Ente, una película con una trama impactante y excelentes actuaciones, pero que por alguna razón no logró el reconocimiento que merecía en su momento. Pero es innegable que la magistral actuación de Barbara Hershey y sus coprotagonistas han hecho de El Ente una cinta que resalta y se diferencia dentro de su género. La fecha cercana al Halloween es sin duda una buena ocasión para conocer o volver a visitar la historia de El Ente, y más aún, de conocer la terrible realidad que dio origen a su aterrador relato. Y es que a diferencia de muchas otras, esta película sí fue hecha en base a sucesos reales. El aterrador caso de Doris Bither, el mismo que pueden conocer en nuestro primer video y reseña de la película. Aprovechamos para enviar un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal Julián Rojas por su cumpleaños este 26 de octubre. Esperamos que pases un día genial y, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta narración les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Disfruten su Halloween.